Buenas tardes, profesor Martín Torres. Soy el alumno de Alexander Córdoba Morillo de tercer año de secundaria y hoy día le voy a presentar mi proyecto de biología que es sobre el tema de los lípidos. Empecemos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, algunos lípidos están formados por nitrógeno, azufre y fósforo. Pero en general, los lípidos son sustancias orgánicas insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos no polares, como el benceno, el éter y el cloroformo. Veamos su importancia. Tenemos dos, fuentes de energía, fuente energética y estructural. Fuente energética. El tejido graso está formado por células que almacenan en sus vacuolas grasas. Veamos un ejemplo. En esta célula, cuyo nombre es adipocito, vemos que la vacuola, que es este de negro, almacena grasa, que sería lo de rojo. Y esta va a pasar por un proceso llamado beta-oxidación de las grasas, para finalmente transformarse en ATP, es decir, energía, y en agua metabólica. Recordemos que 1 gramo de grasa nos da 9 kilocalorías. Ahora pasemos a la importancia estructural. Los lípidos van a formar debajo de la piel tejidos grasos en ciertos seres, por ejemplo en los anfibios, peces y reptiles, y en aves y mamíferos. Estos tres van a ser poiquilotermos. Su temperatura corporal va a depender del ambiente. Y mientras que en los aves y en los mamíferos, que son los homotermios, va a ser constante. Es decir, su temperatura corporal no va a variar pese a la temperatura ambiental. Es decir, va a ser la misma. Y un claro ejemplo lo vemos en el caso de la foca. ¿Y por qué la foca? Porque ella es un animal mamífero acuático que en el agua se pierde más energía calorífica que en otros lugares. Volvemos con la foca. Ella no va a perder calor a pesar de que vive en lugares gélidos, debido a que debajo de su piel ella guarda de 6 a 7 centímetros de grosor de grasa. Ahora pasemos a su composición. Los lípidos están compuestos por dos sustancias, las cuales son el alcohol y los ácidos grasos, que estas dos están unidas mediante un enlace llamado el enlace éster. Ahora pasemos a los tipos de alcoholes y tipos de ácidos grasos. Los tipos de alcoholes. Tenemos dos, que son alcohol lineal, que va a ser de bajo peso molecular, y el alcohol ligado, que va a ser de alto peso molecular. Los alcoholes van a ser largas cadenas de carbono. Estos puntitos son los carbonos y van a estar adheridos a ellos radicales. El OH es el radical alcohol. Ahora los tipos de ácidos grasos. Al igual que los alcoholes, van a ser largas cadenas de carbono, pero la diferencia que tienen estos dos van a ser sus radicales. En el alcohol es el OH y en el ácido graso va a ser COH. Ahora pasemos, tenemos dos tipos de ácidos grasos, saturado y insaturado. Saturado, solo van a tener enlaces simples, como por ejemplo el mirístico, que tiene 14 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Otro ejemplo sería el palmítico, que van a tener 16 carbonos. Y por último sería el esteárico, que tienen 18 carbonos. Y en los ácidos grasos insaturados son los que tienen uno o varios enlaces dobles en su cadena, como es el ejemplo del oleico, que va a tener 18 carbones y un enlace simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este es el enlace simple. O sea, el enlace doble, solo hay uno. Y el linoleico, que va a tener al igual 18 carbones y 2 doble enlaces. Acá hay 1, 2, pues se llama doble enlace. Ahora pasemos a la clasificación de los lípidos. Los lípidos se van a clasificar según la presencia o no de ácidos grasos. Se divide en saponificable e insaponificable. Los saponificables van a formar jabones debido a que tienen ácidos grasos. Se divide en glicerol y ceras. Glicerol. El glicerol es una molécula que... Glicéridos es una molécula que se forma mediante un glicerol y ácidos grasos.
Un ejemplo de esto es el triglicérido, que se forma mediante una molécula de glicerol de bajo peso molecular y 3 ácidos grasos saturados. Los triglicéridos son principalmente fuentes de reserva energética, y esto lo vemos en el ejemplo del camello. Por ejemplo, ellos tienen una jiba, y acá van a ser donde almacenan grasa, por la cual van a obtener agua metabólica y energía. Por eso, mediante el proceso de peroxidación de las grasas, que ya lo habíamos explicado anteriormente. Ahora pasemos a las ceras. Las ceras van a ser moléculas que se forman mediante un alcohol de alto peso molecular y un ácido graso saturado mediante un enlace Ejemplo de la cera va a ser la cutina. Ella va a ser la que va a proteger a los frutos y plantas. La lanolina va a ser que va a proteger a la lana de las ovejas, y el cerumen va a proteger el sistema auditivo. Él va a permitir que no entre el polvo. Como vemos, las ceras tienen función proteger. Ahora pasemos a los lípidos complejos, que son lípidos saponificables que, aparte de tener en su composición hidrógeno, oxígeno, van a tener también nitrógeno, fósforo, azufre o hasta un glucino. Vemos que los fosfolípidos tienen un alcohol de bajo peso molecular y 2 ácidos grasos insaturados. Pero aparte de eso también tienen un componente nitrogenado fosforado. Los fosfolípidos van a ser los principales constituyentes de la doble capa lipídica. 1, 2, doble capa lipídica. Por eso también se le llama lípidos estructurales. Aparte, los fosfolípidos van a tener una región polar o hidrofílica en su componente nitrogenado, donde ellos van a permitir que entre en el agua. Y también tiene una región apolar o hidrofóbica, donde ellos se van a alejar simplemente de la agua, no lo quieren. Ahora pasemos a los insaponificables. Los insaponificables, al descomponerse, no van a tener ácidos grasos ni alcoholes, por lo cual no van a formar jabones. Pasemos derivados. Los derivados son las moléculas que no van a tener ácidos grasos, pero sí, todos de estos van a tener este anillo, llamado ciclopentanoperidrofenatreno. Ahora pasemos a los terpenoides. Los terpenoides son moléculas que las plantas acumulan, como por ejemplo el caroteno, la xantofila, el licofeno, las hormonas, el licofeno. Ahora pasemos a los esteroides. Los esteroides son lípidos que derivan del esterano. Por ejemplo, tenemos al colesterol, que es un componente importante de la estructura de las membranas de células animales. Los ácidos bilares, por ejemplo, son los que producen las bilis y nos ayudan a digerir las grasas. La vitamina D va a ser producida por nuestra piel para que nos ayude con el metabolismo del calcio. Y las hormonas, que la testosterona y la progesterona, son las moléculas principales de las características masculinas y femeninas, respectivamente. Ahora pasemos, todo lo que hemos hablado está en este cuadro. Veamos, principales átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Su clasificación: glicéridos. Ejemplo de los glicéridos: triglicéridos. Composición molecular de glicéridos va a ser un glicerol más un ácido graso. Su enlace va a ser éster y su función estructural y reserva energética. Principales átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Clasificación: ceras. Ejemplos: lanolina, cutina y cerumen. Composición molecular: alcohol más ácido graso de cadena larga y el enlace éster y su función estructural y protección. Principales átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Su clasificación: fosfolípidos. Ejemplos: fosfatidilcolina. Composición: glicerol más 2 ácidos grasos y un fosfato. Su enlace éster y su función estructural. Principales átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno. Clasificación: esteroides. Ejemplos: colesterol, vitamina D, progesterona. Composición molecular: ciclopentanoperidrofenatreno y radicales. No tiene enlace y su función es estructural y regulación hormonal. Ahora vamos a pasar a algunos ejercicios. 1. Señala la característica general tanto de lípidos simples, compuestos y derivados. Vamos a analizar cada pregunta. ¿Contener ácidos grasos? No, porque los lípidos
simples y compuestos sí tienen ácidos grasos, pero no los derivados. Así que no sería nuestra respuesta. Saponificables y insaponificables. No son, porque los lípidos se clasifican en ambos, no solo en uno. Entonces nuestra respuesta sería esta, porque los lípidos son sustancias orgánicas insolventes en agua, pero solubles en solventes orgánicos, tal como nos dice. Número 2. Encontrar la relación correcta. Alcohol y ácido graso de cadena larga no sebo. No, porque el sebo es una característica del triglicérido. La colina, triglicérido. No, la colina es parte de los fosfolípidos. El colesterol se une mediante el fenantenio y el ciclopentano. Eso sí nos da un colesterol, esos dos, como lo hemos visto ya. Y los lípidos, solo reserva energética, no, porque los lípidos tienen función como estructural y de protección. Bueno, profesor, este ha sido mi proyecto. Espero que le haya gustado y gracias por prestar su atención.